acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, ustedes lo saben porque muchos siguen desde hace bastantes años. Tratamos de tener siempre en nuestro programa a gente que está comprometida, realizando cosas significativas y que nos cuentan qué cosas hacen. Nosotros tratamos de interrogarlo lo más posible, porque de esa manera aquellos que nos van siguiendo el programa se ilustran, conocen muchas cosas que a veces ni siquiera llegan claramente a la gente, porque en muchos programas por allí es más lo que se habla por parte del que interviene de los protagonistas, cosa que nosotros tratamos de que no sea así. Y hoy lo tenemos a un diputado nacional, en su tercer mandato consecutivo, hombre de San Martín, amigo nuestro, Leonardo Grosso. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy contento de tenerte, Leonardo. Gracias por la invitación. Más que me decís que estás en este momento en Villa Ballester, así que claramente en nuestros pagos, así que una alegría. Sos un hombre que realmente te ha sabido ubicar en una estructura muy difícil como es la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Donde el anonimato es un poco la regla para muchísimos. No ha sido tu caso precisamente, todo lo contrario, y yo lo veo muy activo. Hemos tenido la suerte de estar juntos en un mandato de los tuyos, pero yo te veo con mucha fuerza, con mucho vigor, y ahora estás como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y de Conservación del Ambiente Humano, ¿no? O conservación. Conservación del ambiente humano, sí. Contanos un poco esa parte. La famosa Comisión de Ambiente, que tiene ese nombre porque da cuenta de una tradición argentina que tiene que ver con pensar a los recursos naturales o a los bienes comunes, como se los llama ahora, como recursos para el desarrollo económico, ¿no? Una comisión que ha tenido mucho trabajo, muchísimo trabajo en estos últimos 2 años, no solo porque le hemos puesto la impronta, digamos, de construir los espacios de reunión y de trabajo, sino también porque ha avanzado en la conversación pública muchísimo el tema ecológico, ¿no? La crisis del COVID, las crisis que hemos vivido estos últimos días, de hecho con las inundaciones en Alemania, los desbordes en China, que el año pasado, bueno, se repitieron, los incendios en los humedales en Argentina o la deforestación del monte chaqueño o del Amazonas, hacen que en la conversación pública avance cada vez más el tema ecológico. Y eso ha impactado en una comisión que generalmente no tenía tanto movimiento y que estos últimos años se ha movido mucho. La Argentina también participa activamente de una serie de reuniones y encuentros que vienen sucediéndose ya hace un tiempo largo, que tienen que ver con los encuentros para tratar las políticas públicas que tienen que desarrollar todos los estados del mundo en materia de cambio climático y emisiones de gases. Y de hecho todo eso se ha revivido de alguna manera o revitalizado a nivel internacional a partir de la llegada de Joe Biden a la Casa Rosada, a la Casa Blanca, perdón, que ha convocado a todos los presidentes de las principales potencias económicas y también a nuestro presidente Alberto Fernández a una conversación acerca de la necesidad de establecer políticas de cambio climático. Esta coyuntura, que te cuento así muy rápido, ha hecho que esta comisión tenga mucho movimiento. Hemos tratado y estamos tratando proyectos desde protección de humedales hasta planteos alrededor de poder controlar el tema de los incendios en los bosques nativos o implantados de la Argentina, y también hemos generado herramientas como la Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que ha sido la secretaria de Ambiente, para decirlo de alguna manera, de Perón, la primer funcionaria en materia ambiental en la Argentina, fue designada por Perón y fue Yolanda Ortiz, y en homenaje a ella hemos establecido la Ley Yolanda, que es una propuesta de capacitación para los 3 poderes del Estado en materia ambiental, ecológica y sustentable. Leonardo, y ahora acá en la Argentina se nos agrega otra cosita, que es la gran bajante del río Paraná, ¿no? Hoy estaba mirando las noticias y que inclusive se proyecta
durante varios meses con una pérdida cuantiosa desde el punto de vista económico, pero también un peligro significativo para el tema del medio ambiente, porque ahí aparecen la posibilidad de los incendios, las dificultades en la provisión de agua. Son cosas realmente muy importantes las que está pasando en el mundo, ¿no? Millones de dólares pierde la Argentina. Hay que pensar que por las vías navegables del Paraná se salen y se exportan hacia el mundo casi el 90% de los aceites, el 70% de los granos. Digo, es una de las arterias centrales en materia productiva de la Argentina de cara al proceso de exportación de granos y de productos elaborados en base a esos granos. Pero además esto que vos decís, el año pasado ante el terrible avance de los incendios de los humedales del delta del Paraná, una de las cosas que decía la comunidad científica era que el año pasado estábamos viviendo una de las bajantes más grandes del río Paraná. La bajante de este año es nuevamente histórica, la bajante del río Paraná es nuevamente histórica, afectando, por supuesto, a los pescadores artesanales, a los pescadores en general, de todo el afluente del río Paraná, afectando a la población de peces, porque también lo cierto es que cuando hay bajante muchos pescadores siguen trabajando, porque es imposible que dejen de trabajar, y afectan a la reproducción de los mismos peces, y el año pasado tuvimos un problema grande con eso. Afecta a la navegación y la posibilidad de poder exportar nuestros productos, y también afecta o genera posibilidad de que se expandan mucho más fuertemente los incendios de pastizales, que tiene que ver con una práctica ganadera que se ha extendido en todo el delta del Paraná, porque se ha extendido la producción ganadera en el delta del Paraná, que se ha corrido de tierra firme a la zona del delta por las capacidades que eso tiene. Todo esto es una conjunción de problemas que generan daño al medio ambiente, daño a la economía, daño a las economías regionales, daño a las cuentas de nuestro país. La verdad es que si nosotros no empezamos a considerar la variante ecológica como un elemento central del desarrollo y el despliegue de las políticas públicas, no solo de reparación de los problemas que tiene la Argentina, sino para poder pensar el desarrollo que necesita establecer la Argentina, no vamos a tener desarrollo posible. Si no hay desarrollo sustentable ecológicamente, es inviable económicamente. Y esto es el ejemplo más claro. Otro ejemplo quizás global de esta discusión es el planteo que hacían los detractores a nivel global, Trump, Bolsonaro, pero también las grandes empresas petroleras, en contra de la transición energética que hay que empezar a desarrollar en el mundo para salir del patrón fósil y establecer patrones más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál era el argumento principal de estos sectores? Que la economía global se iba a achicar 4 puntos del PBI. Este era el argumento central, el caballito de batalla. Vamos a perder 4 puntos del PBI global si encaramos la transición energética. ¿Cuánto perdió el mundo del PBI global con la pandemia del COVID? Casi 10 puntos. Sí, sí, sí. Entonces, Leonardo, los derivados... Un minuto pasamos para el próximo bloque, sí. Pero simplemente dejo esta cuestión. Hace algo así como 140, 150 años atrás, Ameguino hablaba del tema de la provincia de Buenos Aires, con sus famosas inundaciones y su famosa sequía, porque la provincia de Buenos Aires tiene sequía ni tiene inundación. Exacto. Y él hablaba del trabajo del medio ambiente a través de los humedales que había que conservar e incrementar, y el tema forestal, cosas que se le ha dado poca bolilla. Bueno, vamos al primer corte y continuamos. Adelante, señor director. Leonardo, vos sabés que tenés otra actividad, digamos, dentro de la Cámara, en las distintas comisiones que participás, que a mí me gustaría mucho que charlemos, que es pequeñas y medianas empresas, la comisión de las pymes. Yo recuerdo, ya hace unos cuantos años atrás, cuando compartimos un mismo mandato, que con Graciela Camaño, Leonardo Grosso y Carlos Brown presentamos para nuestro querido San Martín
un proyecto que se sancionó unánimemente en diputados, unánimemente en senadores, que fue promulgado por la entonces presidenta de la República, donde se le declaró a San Martín capital nacional de las pequeñas y medianas empresas industriales. Bueno, vos estás en Ballester en este momento, yo vivo en San Andrés. Realmente, qué fuerza la de San Martín. Me gustaría que comentaras algo de ese tema. No, y la verdad que sí, primero que es un orgullo haber sido parte de ese proyecto y de esa presentación y de esta idea que tiene que ver con poder juntarnos. Los tres estábamos en distintos bloques, creo, en el momento en el que se presentó ese proyecto de ley. Poder juntarnos, inclusive teniendo diferencias o matices más que diferencias, para poder defender el entramado productivo que se ha construido a lo largo de estos años, en este caso en San Martín, pero en general el entramado productivo en la Argentina, porque eso da cuenta de un modelo de país que queremos construir. Nosotros queremos organizar en la Argentina un modelo económico que incorpore o que tenga dentro a los 40 y pico millones de argentinos que ya somos. Y para eso necesitamos que haya trabajo y que haya desarrollo. Y para eso el motor del trabajo y el desarrollo, da cuenta de esto la historia de los grandes países del mundo, son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas, las industrias, y es el desarrollo de la mano de obra de alguna manera intensiva, que significa el despliegue de esas empresas, ¿no? Por eso para mí es importante avanzar con ese tipo de proyectos. Estuvimos en todo este tiempo realmente muy ocupados en materia de políticas públicas vinculadas a morigerar los efectos de la crisis, que fue devastadora. Nosotros venimos de una crisis económica desde el año 2018, las pymes venían sufriendo. San Martín había declarado en el año 2018 o 2019, no recuerdo con exactitud en este momento, la emergencia pyme en el distrito, estableciendo una serie de excepciones impositivas vinculadas al municipio. Lo hicimos en ese momento con Gabriel Catopodis y con las cámaras empresarias de San Martín, pero lo que daba cuenta de esto es que la crisis veníamos transitándola. Esta pandemia puso todo en peores condiciones, y ahí el Estado Nacional, en materia de colaboración, ayuda, morigeración de los efectos de la pandemia, tuvo una política activa con respecto a los créditos, tuvo una política activa con los adelantos de los sueldos de los trabajadores, los famosos ATP, y tuvo políticas activas vinculadas a tratar de proteger el entramado productivo. Bueno, es hora, y estamos empezando a debatir lentamente en la comisión, es hora de que empecemos a trabajar cuáles van a ser los ejes del desarrollo. Tenemos que empezar a pensar para adelante, así como vamos saliendo de la pandemia, necesitamos que la gente se vacune, necesitamos inmunizar, si se quiere, a la Argentina, que lleguen más dosis, que podamos cumplir el plan de vacunación con toda nuestra población. También necesitamos empezar a pensar políticas públicas de acompañamiento a un plan de desarrollo, que es la mejor manera que tenemos de defender a nuestras pymes, defender a nuestro mercado interno y asistir con crédito también al mundo pyme para que pegue los saltos de producción que necesitamos para competir en el mundo y en la Argentina también. Vos sabés que yo soy director del BICE desde hace ya un año y medio largo, y bueno, un poco esa es nuestra acción. Hemos transformado el Banco BICE, que era un banco que estaba direccionado a grandes empresas, lo hemos transformado en un banco de desarrollo productivo, con José Ignacio Mindiguri y el resto de los directores. Lo estamos trabajando fuertemente con las dificultades del caso, porque bueno, hay que cumplir disposiciones del Banco Central y hay que analizar la situación de cada empresa, ¿no? Pero lo que yo veo desde el punto de vista político, vos formás parte del movimiento Evita, yo lo que observo es que cada día con mayor intensidad lo que se está buscando es valorizar la importancia del trabajo. O sea, hay que ayudar la situación asistencial, esto no hay duda, estamos de acuerdo, somos peronistas, siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Pero el objetivo, como decía Evita, el objetivo final es la justicia social. Y la justicia social solo se obtiene con trabajo digno, ¿no? Y el trabajo digno lo dan las pymes. Básicamente son las grandes empleadoras. Más del 70% del empleo en la Argentina son pymes, ¿no? Entonces,
el lugar tuyo en esa comisión creo que es muy importante. Sí, Tato, ahí nosotros creemos que hay una alianza enorme entre los movimientos sociales y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y el mundo pyme. Nosotros entendemos que la Argentina tiene que dejar atrás la matriz del plan social para pasar a una matriz que tenga que ver con la capacidad productiva de núcleos productivos y que esa ayuda social que da el Estado esté más vinculada al crédito para la compra de herramientas o insumos para la producción que a la asistencia directa, ¿no? Nosotros hace poco salió un comunicado de la UTEP, que es el espacio que nuclea a todas las organizaciones, y nosotros planteamos que haya un salario básico universal que sea la mitad del mínimo vital y móvil, que tenga que ver con la garantía del acceso al alimento y estar por encima de la línea de indigencia para todos los argentinos y argentinas, es algo que se viene discutiendo, pero que después todos los programas sociales estén vinculados a la producción y que el Estado establezca recursos para garantizar crédito y un sistema crediticio, que es este esfuerzo que vos venís haciendo, pero como plan nacional, pensado como plan quinquenal, si querés, a la vieja usanza, para decirlo de alguna manera, que enfoque todo el crédito a las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Porque muchas veces también, y eso es un problema que todavía tenemos, mucho del crédito, y se ha visto en algunos casos y ha sido discutido en algunos casos con el ATP para las multinacionales, ¿no? Mucho del crédito, mucho de la asistencia financiera, no del caso de ustedes, pero del caso en general de muchas políticas públicas, ha sido vinculado a grandes empresas multinacionales, que está bien, si hay que defender esos puestos de empleo, el Estado tiene que pensar en los trabajadores y las trabajadoras, pero tenemos que pensar en un Estado más inteligente, en un Estado que acompañe a los que generan empleo acá y los que acumulan capital acá y los que producen riqueza acá. Porque como decía Perón, nosotros necesitamos que la plata dé por lo menos 4 vueltas en la economía argentina para construir ese nivel de justicia social que vos planteabas. Si nosotros subsidiamos a las grandes empresas multinacionales y después todo nuestro consumo se vuelca en 4 grandes empresas multinacionales, la plata da una sola vuelta en Argentina. Entonces, Leonardo, vamos a ir a un último corte y a nuestro último bloque y vamos a aprovechar el mismo para algún análisis político que seguramente nos va a gustar a los dos. Adelante, señor director, adelante. Análisis político que nos va a gustar porque los dos somos políticos y consecuentemente no lo podemos evitar. Bueno, vos estás en tu tercer mandato de diputado nacional, ocupás espacio en la Cámara, como yo dije, no en función de un anonimato, sino de una actividad realmente importante y significativa. ¿Cómo observás, en la medida que lo puedas hacer con la mayor tranquilidad posible, cómo observás el cuadro político hoy en la Argentina y su incidencia en elecciones que van a ser muy próximas, ya unos días? Bueno, sí, yo ¿qué veo? Veo un camino a la polarización de algunos sectores, de por ejemplo la Alianza Cambiemos, que ha sido resuelto de alguna manera en ese camino que ellos van construyendo de su paso del espacio provincial. Y creo que nosotros, el Frente de Todos, tiene que hacer un esfuerzo grande para salir de esa discusión. El plus que tiene el Frente de Todos en la Argentina, creo yo, es haber reunido a una variedad de hombres y mujeres que venimos de distintos matices dentro del espectro del campo nacional y popular. Esos matices han planteado una propuesta un poco más amplia y abarcativa, que lo que busca es construir consensos para sacar a la Argentina adelante. Construir consensos no solo entre nosotros, que eso es lo más fácil y de hecho ya tenemos una base importante de consensos porque vamos en un mismo frente electoral, sino con los otros y las otras, porque necesitamos sacar a la Argentina adelante y porque somos realmente conscientes del nivel de crisis que vive la Argentina y el mundo entero. Y de la única manera en que nosotros vamos a poder hacer de esta crisis una oportunidad es construyendo sentido común, construyendo acuerdos grandes en la Argentina para establecer un verdadero plan de desarrollo. Nosotros somos muy conscientes que el Frente de Todos
hace un esfuerzo enorme, hemos hecho un esfuerzo enorme para que el Estado esté presente en una situación muy difícil, con un Estado quebrado y endeudado como el que encontramos cuando asumimos el gobierno, pero sin embargo pusimos el hombro, pusimos el brazo, pusimos el esfuerzo y la inteligencia para poder garantizar las medidas de salud y de prevención necesarias que nos permitieron llevar la pandemia como la llevamos en la Argentina. Llevar adelante un plan de vacunación, llevar adelante políticas de asistencia al trabajo, a la producción, a los sectores más vulnerables, a los sectores que les falta el alimento, a todos los sectores. Nosotros ahora necesitamos pegar el salto, desarrollar este país, construir un proyecto económico, político y social que haga de la Argentina el país grande que se merece ser. Y para eso necesitamos construir acuerdos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salir a discutir esa propuesta con la sociedad. Vamos a construir candidatos y candidatas que nos permitan salir a discutir esa propuesta con nuestra sociedad. Nosotros queremos que en esta campaña, por supuesto, siempre se va a plebiscitar lo que hicimos, porque pasaron 2 años de gestión y nosotros vamos a hablar de eso, pero queremos sobre todo discutir el futuro de la Argentina con los argentinos y las argentinas. Vos sabés que en los movimientos sociales yo observo este planteo que vos estás diciendo, lo observo, lo veo, lo escucho. Es algo que nosotros del movimiento productivo argentino lo venimos trabajando hace más de 20 años, ¿no? Y Sí. que apareció en aquel entonces con el tema de la mesa del diálogo de los argentinos, que fue Sí. tan importante en un momento donde estábamos al borde de la libanización, ¿no? Y la pregunta es muy difícil a tu criterio volver a un tipo, con las diferencias del caso, por supuesto, son distintos los tiempos, pero algo parecido al diálogo de los argentinos? Yo creo que no es difícil. Nosotros lo estamos intentando con el Consejo Económico y Social. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Yo creo que el problema lo tenemos en sectores que apuestan a la galvanización de la sociedad, que apuestan a la tribalización, como decís vos, porque ven, fomentados quizás por las redes sociales y por los medios de comunicación, que tienen una ganancia coyuntural grande, ¿no? Y insisto con que es coyuntural, ¿por qué? Porque después la pérdida es de todos, ¿no? Yo, por mi posición política, ubico en este lugar muy fuertemente a las Patricia Bullrich de la vida, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero creo que si en las 2 coaliciones más grandes que hoy van a competir en las elecciones se imponen estos criterios de diálogo, de consenso, de acuerdo, de sentido común, de hablar de los problemas de la gente, nosotros podemos construir condiciones para que ese diálogo se dé. Creo también que es profundamente necesario, ¿no? Y esto, así como ustedes lo vienen planteando, yo también coincido con que es necesario hace muchísimos años en Argentina, y ustedes lo vienen planteando hace más de 20 años, nosotros creemos que es necesario y que ahora la crisis genera una oportunidad. La crisis de la pandemia del COVID tiene que ser un antes y un después en el mundo y en la Argentina. No podemos construir los mismos caminos que nos trajeron hasta acá. El sufrimiento de nuestro pueblo fue mucho. Y quizás al principio de la pandemia se decía, bueno, van a sufrir más los países ricos porque los que viajan en avión. Después decían, no, van a sufrir más los pobres porque los que no tienen sistema de salud. Lo cierto es que los países que más sufrieron son los más desiguales. Argentina es uno de los países más desiguales del mundo y América Latina es la región más desigual del mundo. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que comprometer todos los días para reducir esa desigualdad, porque tenemos las condiciones objetivas para salir adelante y para construir en estas tierras un lugar digno de ser vivido para todos. Que todos arranquemos con las mismas oportunidades y de ahí para adelante. Así que, Tato, yo creo una que muletilla en el movimiento productivo argentino, tenemos una muletilla que decimos Argentina, país subutilizado. O sea, un país que tiene condiciones muy importantes, población que realmente tiene que ser nuestro orgullo, ¿no? Tanto en los pueblos originarios como en las inmigraciones que se dieron. Es un pueblo realmente valioso y por allí lo estamos desaprovechando, una tristeza realmente. Una cosa más para plantear el orgullo, porque también la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, ¿no? Que la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, nosotros que somos coterráneos de esa universidad,
ha sido una gran productora de elementos que nos han permitido transitar esta pandemia mucho mejor, desde el suero hiperinmune, que es uno de los tratamientos que se está utilizando, hasta el superbarbijo, que es un barbijo mucho más efectivo contra el COVID, y hoy es la casa de uno de los pocos desarrollos científicos argentinos respecto a la vacuna contra el COVID. Sí, En la UNSAM se está... creación del entonces diputado nacional Antonio Libonati, Exacto. luego intendente de San Martín, que yo lo acompañé en sus visitas al ministro de Educación de aquel entonces. Gran creación, yo no me canso de decirlo, mira que exacto, ya hace, claro, 20 años. Con Libonati, pero yo no me canso de decir el gran valor de la creación de la Universidad de San Martín. Sí, totalmente, y es un orgullo para todos los que vivimos acá, y por eso, como veníamos hablando de estas capacidades y los talentos en la Argentina, bueno, la UNSAM es un lugar de eso. Bueno, acá nuestro director nos dice que no va más. Se acabó el tiempo. Sí, Leandro, realmente muchísimas gracias. Leonardo, realmente muchísimas gracias. Creo que ha sido una muy buena charla. Bueno, gracias a vos, Carlos. Creo que te has podido expresar y informar, como decíamos al principio de la charla, a tanta gente que nos mira y dice, ¿qué es esto? Bueno, esto es un diputado nacional. Gracias, Carlos. Gracias a vos, no, como siempre. Favor, Leonardo, un placer charlar con vos. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes.